Alexis Sánchez deja a Trump sin argumentos frente a la prensa mundial. Las cámaras del mundo entero estaban encendidas. Frente a un imponente edificio de cristal en Nueva York, la prensa internacional se agolpaba como un mar de micrófonos, flashes y gritos. Era una conferencia histórica. Donald Trump acababa de terminar una gira política cargada de polémica, y los periodistas buscaban una nueva declaración explosiva que hiciera temblar titulares. Trump avanzó hacia el podio con paso firme, rodeado de asesores. Su expresión era confiada, casi arrogante. Hoy hablaremos de liderazgo, de éxito y de quien realmente merece ser escuchado, dijo con voz fuerte. Las preguntas no tardaron en caer como balas. Señor Trump, ¿qué opina de las figuras deportivas que hablan de política sin saber nada? ¿Cree que atletas extranjeros deberían opinar sobre Estados Unidos? Trump sonrió con ironía. Muchos deportistas creen que por ser famosos pueden dar lecciones, pero la fama no da inteligencia, respondió. Algunos ni siquiera entienden cómo funciona este país. Un murmullo recorrió la sala. Fue entonces cuando, entre la multitud de periodistas, una figura conocida avanzó lentamente. Al principio nadie lo notó. Vestía sencillo. Chaqueta oscura. Mirada tranquila. Pero cuando las cámaras giraron, el mundo contuvo la respiración. Era Alexis Sánchez. El delantero chileno, ídolo internacional, respetado por millones, se acercaba al micrófono con paso sereno, pero con una determinación que se sentía en el aire. Trump lo miró de reojo, confundido. ¿Y usted quién es?, preguntó con desdén. ¿Otro deportista buscando atención? Alexis no sonrió. Solo tomó aire. Y en ese instante, la prensa mundial supo que algo grande estaba a punto de ocurrir. Porque la mirada de Alexis no era de enojo. Era de alguien que estaba a punto de decir una verdad imposible de ignorar. Y lo que pronunció a continuación hizo que hasta los reporteros dejaran de hablar. El murmullo se apagó por completo. Solo se escuchaba el zumbido de las cámaras y el leve roce de los micrófonos al acomodarse más cerca del rostro de Alexis. Trump cruzó los brazos, con una sonrisa incrédula, como si aquello fuera una simple distracción en su agenda. Alexis miró alrededor. Vio periodistas de Europa, América Latina, Asia, todos atentos. Millones de personas lo observaban en vivo desde sus teléfonos y televisores. Entonces habló. No vengo por atención, dijo con voz firme. Vengo porque millones de personas que no tienen voz también están mirando esta conferencia. Trump soltó una risa corta. Oh, claro, otro discurso emocional. Pero Alexis no se detuvo. Usted habló de liderazgo, continuó. Yo crecí en un barrio donde no había lujos, donde muchas veces faltó comida, pero nunca faltó dignidad. Y aprendí algo que no se compra con dinero. Trump levantó una ceja. ¿Así? Aprendí que un verdadero líder no divide, respondió Alexis. Une. No humilla. Escucha. No desprecia a quienes vienen de otros países. Los respeta. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos periodistas intercambiaron miradas. Trump intentó interrumpir. Mire, joven. Alexis Sánchez, corrigió con calma. Y he representado a mi país en los escenarios más grandes del mundo. He convivido con personas de todas las culturas. Y le aseguro algo. Se inclinó levemente hacia el micrófono. El talento, el esfuerzo y el valor no tienen nacionalidad. El silencio volvió a caer como un martillo. Trump apretó los labios. Por primera vez, parecía no tener una respuesta inmediata. Pero Alexis aún no había terminado. Usted dice que muchos no entienden este país, agregó. Yo he recorrido Estados Unidos ayudando a niños, visitando hospitales, escuchando historias de inmigrantes que trabajan más duro que cualquiera. Las cámaras enfocaron el rostro serio de Trump. Y ellos aman este país, concluyó Alexis. Tal vez más que quienes solo lo usan para dividir. Un aplauso tímido comenzó al fondo. Luego otro. Y otro más. Hasta que la sala entera empezó a vibrar con palmas. Trump levantó la mano, intentando recuperar el control. Pero ya era tarde. La prensa mundial estaba del lado de Alexis. Y justo cuando Trump abrió la boca para responder, Alexis soltó una última frase que cambiaría todo. El respeto no se exige, se gana. Trump quedó congelado. Y los periodistas se lanzaron hacia adelante como una ola. Porque sabían que ese momento iba a quedar en la historia. Trump parpadeó varias veces. Sus asesores se acercaron con rapidez, susurrándole algo al oído, intentando sacarlo de aquel silencio incómodo que ya se sentía eterno.
Las cámaras no se apartaban de su rostro. Por primera vez en toda la conferencia, Donald Trump no sonreía. Esto no es un debate político, dijo finalmente, con tono tenso. Estamos aquí para hablar de asuntos serios. Alexis mantuvo la mirada firme. Justamente por eso hablo, respondió. Porque el respeto y la dignidad son asuntos serios. Un periodista de una cadena internacional levantó la voz. Señor Trump, ¿qué responde a lo que acaba de decir Alexis Sánchez? Trump apretó la mandíbula. Los atletas deberían concentrarse en jugar fútbol, replicó. No en dar lecciones de moral. Alexis negó suavemente con la cabeza. Yo juego fútbol, dijo. Pero también soy ser humano. Y como millones de personas, me importa el futuro de este mundo. Algunos reporteros asentían. Otros escribían frenéticamente en sus laptops. Alexis continuó, ahora con más emoción. Cuando tenía 9 años, vendía cosas en la calle para ayudar a mi familia. Vi injusticias desde pequeño. Vi gente trabajadora ser tratada como invisible. Trump lo observaba en silencio, incómodo. Hoy tengo la oportunidad de hablar frente a usted, agregó Alexis. Y no la voy a desperdiciar. Se giró ligeramente hacia los periodistas. Muchos de ustedes vienen de países distintos, dijo. Imaginen que les dijeran que no merecen estar aquí por su origen. Un murmullo de desaprobación se escuchó. Trump intentó interrumpir de nuevo. Eso no es lo que yo dije. Pero es lo que muchos sienten cuando escuchan sus palabras, respondió Alexis con calma implacable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El sudor comenzaba a asomar en la frente de Trump. Uno de los asesores le tendió un vaso de agua, pero él lo rechazó. Alexis dio un paso más cerca del podio. Usted tiene poder, dijo. Y con el poder viene la responsabilidad. Trump respiró profundo. ¿Responsabilidad ante quién? Espetó. Alexis lo miró directo a los ojos. Ante la gente que lo escucha. Ante los niños que aprenden de sus palabras. Ante la historia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Y entonces, una periodista europea lanzó una pregunta que nadie se atrevía a hacer. Señor Trump, ¿cree que ha sido injusto con los inmigrantes? Trump abrió la boca. Pero antes de que pudiera responder, Alexis levantó la mano con respeto. Permítame contarle algo antes, dijo. Todas las cámaras se giraron hacia él. Porque en su voz se notaba que estaba a punto de revelar algo personal. Algo que explicaría por qué hablaba con tanta fuerza. Alexis cerró los ojos por un instante. Cuando los volvió a abrir, su mirada ya no era solo firme, era profunda, cargada de recuerdos. Cuando era niño, comenzó, mi madre trabajaba de sol a sol. Muchas veces regresaba a casa cansada, con las manos llenas de heridas por el esfuerzo. No se quejaba. Solo sonreía. La sala estaba completamente en silencio. Hubo días en que no sabíamos si habría comida para la noche, continuó. Pero siempre hubo esperanza. Trump lo observaba, sin burlas esta vez. Mi familia soñaba con una vida mejor, dijo Alexis. Como millones de familias en todo el mundo. Como esas que usted llama inmigrantes. Algunos periodistas tragaron saliva. Yo no tuve contactos, ni privilegios, agregó. Solo tuve trabajo duro, disciplina y gente que me dio una oportunidad. Alexis levantó la vista hacia Trump. Si nadie me hubiera dado esa oportunidad por venir de donde vengo, hoy no estaría aquí. Un murmullo recorrió la sala. Estados Unidos es grande porque siempre fue tierra de oportunidades, dijo Alexis. No porque cerró puertas. Trump frunció el ceño, pero no habló. Cuando visité hospitales aquí, continuó, vi niños de familias inmigrantes luchando por su vida con más valentía que muchos adultos poderosos. Algunas cámaras captaron ojos húmedos entre los reporteros. Y esos niños, dijo con voz más suave, no entienden de muros, ni de discursos de odio. Solo entienden de sueños. Un aplauso lento comenzó. Trump apretó las manos sobre el podio. Señor Trump, dijo Alexis con respeto. Usted tiene una plataforma enorme. Puede sembrar miedo, o esperanza. El aplauso creció. La historia siempre recuerda a quienes unieron, añadió. Nunca a quienes dividieron. Trump respiró hondo. Por primera vez, parecía verdaderamente afectado. Un periodista gritó. Eso es liderazgo. La sala estalló en aplausos. Trump levantó la mano de nuevo, intentando recuperar el control. Está bien, dijo con voz forzada. Ya escuchamos suficiente de historias emocionales.
Pero su tono no tenía la misma fuerza. Alexis lo miró con calma. No son historias, respondió. Son realidades. Trump abrió la boca para replicar. Pero un asesor se acercó rápidamente, susurrándole algo urgente al oído. El rostro de Trump cambió de color. De rojo, a pálido. Y entonces, en una de las pantallas gigantes detrás del podio, apareció una imagen inesperada. Los periodistas se voltearon sorprendidos. Porque alguien acababa de proyectar algo que nadie había planeado. Algo que dejaría a Trump aún más expuesto frente al mundo. La imagen en la pantalla gigante se aclaró lentamente. Era un video. Mostraba a Alexis Sánchez caminando por un barrio humilde de Estados Unidos, rodeado de niños de diferentes nacionalidades. Algunos hablaban español, otros inglés, otros apenas podían comunicarse, pero todos sonreían. La prensa contuvo la respiración. En el video, Alexis se agachaba frente a un pequeño de no más de 8 años. ¿Cuál es tu sueño?, se le escuchaba preguntar. Ser doctor, respondía el niño con timidez. Luego aparecían más escenas. Alexis entregando mochilas con útiles escolares. Alexis visitando hospitales. Alexis abrazando a madres inmigrantes que lloraban agradecidas. Una voz en off se escuchaba. Este es Alexis Sánchez, usando su fama para ayudar a quienes más lo necesitan, sin importar su origen. Los murmullos se transformaron en asombro. Trump observaba la pantalla, rígido. El video continuó. Ahora mostraba a trabajadores inmigrantes en campos agrícolas. Trabajamos duro por nuestras familias, decía un hombre. Queremos un futuro mejor. Alexis aparecía escuchándolos con respeto. La escena cambió una vez más. Un niño miraba directo a la cámara. Gracias por no olvidarse de nosotros, decía. La pantalla se apagó. El silencio fue absoluto. Todos los ojos volvieron a Trump. Sus labios temblaron levemente. Alexis se acercó de nuevo al micrófono. Esto no es para humillarlo, dijo. Es para mostrarle a quienes afectan las palabras. Trump tragó saliva. Ellos no son números, continuó Alexis. Son personas. Sueños. Familias. Un periodista gritó. Eso es humanidad. Otro añadió. Eso es liderazgo real. Los aplausos estallaron más fuertes que nunca. Trump intentó hablar, pero su voz se quebró ligeramente. Yo solo busco proteger a este país. Alexis lo miró con calma. Proteger no significa rechazar, respondió. Significa cuidar a todos. Trump quedó en silencio otra vez. Los asesores se miraban nerviosos. La presión crecía. Entonces una reportera latinoamericana levantó la mano. Señor Trump, dijo. Después de ver esto, ¿se disculpará con las comunidades inmigrantes? Las cámaras se acercaron como tiburones. Trump abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Alexis lo observaba en silencio. Esperando. Todo el mundo esperaba. El hombre más polémico del escenario. No tenía argumentos. Y justo cuando parecía que iba a responder, un fuerte sonido interrumpió la conferencia. Las puertas del fondo se abrieron de golpe. Varias personas entraron apresuradas. Los periodistas giraron sorprendidos. Porque entre ellos venía alguien que nadie esperaba ver allí. Alguien del pasado de Trump. Alguien que sabía demasiado. La figura avanzó entre los periodistas con paso firme. Era un hombre mayor, de traje sencillo, rostro serio y mirada cansada, como alguien que había cargado verdades durante demasiado tiempo. Los guardias intentaron detenerlo, pero varios reporteros gritaron. Déjenlo pasar. Queremos escuchar. Trump lo reconoció al instante. Su rostro se tensó. ¿Qué hace él aquí?, murmuró a uno de sus asesores. El hombre llegó hasta el frente y tomó un micrófono que alguien le acercó. Mi nombre es Robert Miller, dijo con voz grave. Trabajé durante años en proyectos inmobiliarios del señor Trump. Un murmullo recorrió la sala. Fui uno de los muchos trabajadores inmigrantes que él contrató, continuó. Y también fui uno de los que nunca recibió el pago completo. Las cámaras explotaron en flashes. Trump dio un paso atrás. Eso es mentira, dijo rápidamente. Siempre he sido justo con mis empleados. Robert lo miró directo a los ojos. ¿Justo?, repitió. Yo trabajé jornadas de 12 horas. Vivía en una habitación con otros 5 hombres. Nos prometieron salarios que nunca llegaron. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas. ¿Tiene pruebas? ¿Cuántas personas más fueron afectadas? Robert sacó un sobre de su chaqueta.
Aquí están los contratos, dijo. Y los cheques que rebotaron. Un reportero se los arrebató con rapidez. Son reales, dijo tras revisarlos. Son documentos oficiales. La tensión se volvió insoportable. Trump sudaba. Alexis observaba todo con el ceño fruncido, pero en silencio. Robert continuó. Muchos éramos inmigrantes, dijo. Sabían que no reclamaríamos por miedo. La sala estalló en murmullos de indignación. Nos usaron, agregó. Y cuando pedimos lo que nos debían, nos despidieron. Trump levantó la voz. Esto es una emboscada política. Pero nadie parecía escucharlo ya. Alexis finalmente habló. ¿Ve, señor Trump? Dijo con calma. Estas son las personas de las que hablo. Robert asintió. Solo queremos justicia, dijo. Un periodista gritó. ¿Qué responde a estas acusaciones, señor Trump? Trump miró a todos lados. Buscaba ayuda. Pero sus asesores se mantenían en silencio. La presión era total. Alexis dio un paso al frente. Usted habló de liderazgo, repitió. Aquí tiene una oportunidad de demostrarlo. Trump respiraba agitado. ¿Se disculpará? Preguntó alguien. ¿Pagará lo que debe? Gritó otro. Trump abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Pero no encontraba palabras. Por primera vez. Estaba completamente acorralado. Alexis lo observó con serenidad. El mundo está mirando, dijo suavemente. Trump apretó los puños. Su silencio era más fuerte que cualquier respuesta. Y justo cuando parecía que la conferencia iba a colapsar, un sonido de notificación retumbó en la sala. Varias pantallas de periodistas comenzaron a encenderse al mismo tiempo. Llegaba una noticia de último momento. Algo que estaba explotando en redes sociales. Algo que hacía esta escena aún más grande. Los teléfonos vibraban sin parar. Uno tras otro. Los periodistas se miraban entre sí, incrédulos. Está explotando en redes, susurró una reportera. Es tendencia mundial, dijo otro, mirando su pantalla. Número 1 en más de 20 países. Las cámaras de televisión comenzaron a mostrar en vivo los titulares digitales. Alexis Sánchez enfrenta a Trump y lo deja sin palabras. Video de Alexis con niños inmigrantes conmueve al mundo. Ex trabajador acusa a Trump de abuso laboral en plena conferencia. Trump miró las pantallas gigantes donde ahora aparecían miles de mensajes de apoyo a Alexis. Comentarios como: eso es un verdadero líder. Alexis Sánchez habla por millones. Trump quedó sin argumentos. La presión se volvía insoportable. Alexis respiró hondo. Esto no se trata de fama, dijo. Se trata de humanidad. Trump intentó sonreír. Pero su gesto se veía forzado. Las redes sociales no mandan, respondió. Yo sigo siendo quien toma decisiones. Alexis negó con suavidad. Las personas sí mandan, contestó. Y hoy están hablando claro. Un periodista estadounidense levantó la voz. Señor Trump, ¿va a responder a las acusaciones del señor Miller o seguirá ignorándolas? Trump se quedó inmóvil. Alexis miró al hombre mayor a su lado. ¿Cuántas personas pasaron por lo mismo que usted? Preguntó. Robert dudó un segundo. Decenas, quizás cientos, respondió. Muchos ya regresaron a sus países sin nada. Un murmullo de rabia recorrió la sala. ¿Y nadie hizo nada? Preguntó una reportera. Teníamos miedo, dijo Robert. Él tenía poder. Alexis apretó los labios. El poder no debe usarse para aplastar, dijo. Debe usarse para levantar. Los aplausos estallaron otra vez. Trump golpeó suavemente el podio. Esto es un circo, espetó. Yo no vine a escuchar cuentos. Alexis lo miró fijamente. No son cuentos, respondió. Son vidas reales. Un silencio pesado cayó. Trump respiró fuerte. Usted es solo un futbolista, dijo con desprecio. No entiende de política. Alexis dio un paso al frente. Tal vez no entiendo de política, dijo con calma. Pero entiendo de lucha, de sacrificio y de respeto. Las cámaras se acercaron. Y eso es algo que usted parece haber olvidado. Un aplauso ensordecedor llenó la sala. Trump quedó rígido. Su rostro estaba rojo de furia y vergüenza. Los asesores se acercaron otra vez, nerviosos. Señor, debemos terminar la conferencia, susurró uno. Trump dudó. Pero antes de que pudiera irse, una periodista gritó. Alexis, una última pregunta. Alexis se giró.
¿Qué espera que cambie después de hoy? Alexis miró alrededor. Vio a Robert. Vio a los periodistas. Vio las cámaras del mundo. Respiró hondo. Espero que recordemos que todos somos humanos, dijo. Y que el respeto es más fuerte que el odio. La sala explotó en aplausos. Trump se dio la vuelta lentamente, sin decir una palabra. Caminó hacia la salida, derrotado. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, un reportero gritó algo que congeló el ambiente. Señor Trump, acaban de anunciar una investigación oficial en su contra. Trump se detuvo en seco. Giró lentamente. Su rostro estaba pálido. La historia aún no había terminado. El murmullo se convirtió en caos. ¿Una investigación oficial? Repitió una reportera en voz alta. ¿Por qué cargos? El reportero que había recibido la noticia miraba su teléfono con los ojos abiertos como platos. Fraude laboral, abuso de poder y evasión de pagos a trabajadores, leyó. Las autoridades acaban de confirmar que abrirán un caso formal. Las cámaras apuntaron directo a Trump. Su respiración se aceleró. Los asesores se acercaron apresuradamente. Señor, no haga comentarios, susurró uno. Vámonos ahora. Pero era demasiado tarde. La prensa lo rodeaba. ¿Es verdad todo esto? ¿Pagó o no a esos trabajadores? ¿Se aprovecharon de inmigrantes? Trump levantó las manos. No tengo nada que decir, espetó. Mis abogados hablarán. Alexis observaba la escena con el rostro serio. Robert bajó la mirada, emocionado. Gracias, le susurró a Alexis. Por fin alguien nos escuchó. Alexis puso una mano en su hombro. La verdad siempre sale a la luz, dijo. Mientras tanto, las pantallas mostraban nuevos titulares. Autoridades investigan a Trump tras denuncia en vivo. El mundo apoya a Alexis Sánchez. Ex trabajadores rompen el silencio. El ruido era ensordecedor. Trump, acorralado, intentó avanzar hacia la salida, pero los guardias apenas podían abrirle paso. Alexis levantó la voz. No vine a destruirlo, dijo con firmeza. Vine a defender a quienes no pueden defenderse solos. Los periodistas voltearon hacia él. Señor Sánchez, preguntó una reportera. ¿Planeó todo esto? Alexis negó. No, respondió. Solo dije la verdad. Trump logró finalmente llegar a la puerta. Antes de salir, se giró un segundo. Miró a Alexis. Sus ojos no mostraban orgullo. Mostraban derrota. Alexis sostuvo su mirada sin odio. Solo con firmeza. Trump desapareció por el pasillo. La sala quedó en silencio por un instante. Luego estalló en aplausos. Algunos reporteros incluso se pusieron de pie. Eso fue histórico, gritó alguien. Alexis respiró profundo. Pero sabía que aquello no era el final. Apenas era el comienzo. Porque ahora todo el mundo hablaba del tema. Y millones de personas se sentían representadas. Un periodista se acercó. Alexis, dijo. ¿Teme represalias por enfrentarse a alguien tan poderoso? Alexis sonrió levemente. El miedo no cambia nada, respondió. El valor sí. Los aplausos volvieron. Robert limpiaba lágrimas de sus ojos. Hoy nos devolviste la dignidad, dijo. Alexis lo abrazó. En ese momento, una enorme pantalla volvió a encenderse. Pero esta vez, no mostraba titulares. Mostraba un mensaje en letras grandes. Un mensaje que venía directamente de una cuenta oficial. Era un comunicado inesperado. Los periodistas se quedaron boquiabiertos. Porque el mensaje decía: tras los hechos ocurridos hoy, varias organizaciones se suman a la demanda contra Donald Trump. La presión crecía aún más. Alexis levantó la vista. Sabía que aquel enfrentamiento había provocado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Una ola imparable. Y justo cuando todos procesaban la noticia, un periodista gritó: Alexis, mira esto. Le mostró su teléfono. Era un video nuevo. Grabado hacía apenas minutos. Mostraba a personas protestando en varias ciudades. Gente con carteles apoyando a los trabajadores. Y en muchos de ellos se leía: gracias, Alexis. El impacto era mundial. Las imágenes de las protestas seguían multiplicándose. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami. Personas de todas las edades caminaban por las calles levantando pancartas, gritando consignas de justicia. Respeto para los trabajadores. No más abusos. Alexis habló por nosotros.
Los periodistas no podían creer la rapidez con la que todo estaba creciendo. Esto se está volviendo un movimiento, dijo un reportero. Nunca había visto algo así nacer tan rápido, respondió otro. Alexis observaba las pantallas con el ceño fruncido, consciente del poder que tenía una verdad dicha en el momento correcto. Robert se acercó. Durante años pensamos que nadie nos creería, dijo con voz temblorosa. Y ahora míralos, todos están despiertos. Alexis asintió. Cuando una persona habla, puede ser ignorada, respondió. Pero cuando millones escuchan, ya no se puede ocultar nada. Una periodista europea levantó el micrófono. Alexis, líderes de derechos humanos están publicando mensajes apoyándote, dijo. Incluso figuras políticas de varios países exigen justicia. En las pantallas aparecían tweets y comunicados. Valentía histórica. Ejemplo de liderazgo real. Alexis Sánchez dio voz a los invisibles. El ambiente estaba cargado de emoción, pero también de tensión. ¿Cree que Trump responderá públicamente?, preguntó alguien. Alexis respiró profundo. Lo hará, dijo. Siempre lo hacen cuando sienten que pierden el control. Como si sus palabras fueran una profecía. Un técnico levantó la mano. Última hora, gritó. Trump acaba de publicar un mensaje. Todas las cámaras giraron hacia la pantalla principal. Apareció el texto de su comunicado. Todo lo ocurrido hoy es falso y manipulado. Se trata de un ataque político. No me quedaré callado. Un murmullo recorrió la sala. Niega todo, susurró un reportero. Alexis observó en silencio. Era de esperarse, dijo con calma. Pero el mensaje no terminaba ahí. La pantalla cambió. Aparecía un video adjunto. Trump salía hablando desde su oficina. No permitiré que un futbolista extranjero venga a darme lecciones, decía con enojo. Yo he creado miles de empleos. Los periodistas se miraron. Está atacando directamente a Alexis, comentó alguien. Alexis mantuvo la compostura. Trump continuaba en el video. Esto es una campaña para manchar mi nombre. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Las cámaras se enfocaron en Alexis. Esperaban su reacción. ¿Qué responde a eso?, preguntó una reportera. Alexis respiró hondo. No responderé con insultos, dijo. Responderé con hechos. Robert frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Alexis miró a uno de los organizadores del evento. ¿Pueden mostrar lo que traje?, preguntó. El hombre asintió, sorprendido. Claro. Un técnico corrió hacia la cabina. Las luces se atenuaron. Una nueva presentación comenzó a cargarse en la pantalla. Los periodistas se acercaron. ¿Qué va a mostrar ahora?, susurraban. Alexis apretó los labios con determinación. La verdad completa, dijo. La pantalla se iluminó. Aparecieron documentos, fotos y grabaciones. Pruebas que nadie había visto antes. Y apenas comenzaban a mostrarse. La sala entera estalló en gritos de sorpresa. Porque aquello era aún más fuerte que todo lo anterior. La primera imagen que apareció en la pantalla fue un contrato ampliado. El nombre de una de las empresas de Trump resaltaba en letras negras. Debajo, una cifra tachada. Y luego, otra cifra mucho menor escrita a mano. Ese fue mi salario real, dijo Robert. Nos prometían una cosa, y nos pagaban otra. Los periodistas murmuraban indignados. La siguiente diapositiva mostró correos electrónicos. Mensajes donde supervisores decían: si se quejan, los despedimos. Recuerden que no tienen papeles. Un silencio de horror llenó la sala. Eso es chantaje, susurró una reportera. Alexis habló con voz firme. Estas personas fueron explotadas por su miedo. La pantalla cambió otra vez. Ahora se veían fotografías de dormitorios improvisados. Colchones en el suelo. Habitaciones llenas de humedad. Ahí vivíamos muchos, dijo Robert. Mientras construíamos edificios de lujo. Los periodistas apretaban los dientes. La siguiente grabación fue un audio. Una voz distorsionada decía: si no te gusta, vete. Hay otros que harán el trabajo por menos. El murmullo se convirtió en rabia. Esto es inhumano, gritó alguien. Alexis levantó la mano. Todo esto ya fue entregado a las autoridades, dijo. No es un espectáculo. Es justicia. Un reportero preguntó: ¿cómo consiguió todo esto? Alexis lo miró. Porque cuando la gente confía, se atreve a hablar. Robert asintió.
Durante años guardamos silencio, dijo. Hoy ya no. Las pantallas siguieron mostrando más pruebas. Firmas. Fechas. Empresas vinculadas. Cada imagen era un golpe más a la credibilidad de Trump. Esto es devastador, murmuró una periodista. No podrá negarlo ahora, dijo otro. Alexis respiró profundo. Yo no soy juez, dijo. Pero la verdad merece ser escuchada. El ambiente estaba cargado. En ese momento, un productor de televisión se acercó corriendo. Alexis, dijo. Varias cadenas quieren que entres en vivo ahora mismo. En todo el mundo, agregó otro. Millones están viendo esto. Alexis dudó un segundo. Miró a Robert. ¿Estás listo? Preguntó. Robert asintió con decisión. Sí. Alexis se giró hacia las cámaras. Hablemos entonces, dijo. Una cuenta regresiva apareció en la pantalla. 5, 4, 3. Las luces se encendieron con fuerza. La transmisión en vivo comenzaba. Alexis y Robert ahora hablaban frente a una audiencia global. Estamos aquí para decir la verdad, comenzó Alexis. Y para pedir justicia. Los mensajes de apoyo no paraban de aparecer en las pantallas secundarias. Pero mientras todo parecía inclinarse a su favor, en un edificio lejano, Trump observaba la transmisión en una enorme televisión. Su rostro estaba lleno de furia. Esto no se va a quedar así, murmuró. Tomó su teléfono. Marcó un número. Activen el plan, dijo con voz fría. Del otro lado, alguien respondió. Entendido. Trump colgó lentamente. Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. Porque estaba a punto de contraatacar. Y nadie imaginaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La transmisión en vivo estaba rompiendo récords. Millones de personas conectadas desde todos los continentes. Los comentarios aparecían sin parar en las pantallas. Esto es histórico. Por fin alguien se atreve. Alexis Sánchez es un héroe. Alexis hablaba con serenidad, pero con fuerza. No buscamos venganza, decía. Buscamos justicia y dignidad. Robert asentía a su lado. Muchos de nosotros dejamos nuestras familias para trabajar, agregó. Y solo recibimos abuso. La audiencia mundial escuchaba en silencio. De pronto, uno de los técnicos se acercó nervioso. Alexis, hay algo raro, susurró. Están intentando interferir la señal. Alexis frunció el ceño. ¿Qué tipo de interferencia? Alguien está lanzando información falsa en redes, respondió. Videos editados, acusándolos de mentir. Las pantallas secundarias mostraban publicaciones nuevas. Todo es un montaje. Alexis fue pagado para atacar a Trump. Las pruebas son falsas. Un murmullo de preocupación recorrió el estudio. Robert apretó los puños. Están tratando de ensuciarnos. Alexis respiró profundo. Era cuestión de tiempo. Un periodista en vivo preguntó. Alexis, están circulando rumores de que todo esto es falso. ¿Qué responde? Alexis miró directo a la cámara. La verdad no necesita esconderse, dijo. Por eso mostramos documentos reales. La transmisión mostró de nuevo las pruebas. Contratos. Correos. Grabaciones. Todo está en manos de las autoridades, continuó. No pueden borrarlo con mentiras. Mientras hablaba, un productor gritó. ¿Acaba de pasar algo más? Una nueva noticia apareció en la pantalla principal. Varios ex empleados de empresas de Trump se suman a las denuncias. Fotos de hombres y mujeres aparecían con testimonios. Yo también trabajé sin que me pagaran. Nos amenazaban con deportarnos. Vivíamos en condiciones horribles. La ola crecía. Robert se llevó la mano al rostro, emocionado. Ya no estamos solos, susurró. Alexis asintió. Cuando uno habla, otros se animan. Pero de repente, las luces parpadearon. La imagen se distorsionó por un segundo. Señal inestable, gritó un técnico. El audio comenzó a cortarse. La transmisión se veía borrosa. Están intentando tumbarnos, dijo otro. Alexis alzó la voz. No nos van a callar. La señal volvió por unos segundos. Escuchen bien, dijo Alexis a la cámara. Pase lo que pase, la verdad ya está afuera. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez más fuerte. La pantalla se fue a negro. La transmisión cayó. En el estudio se escucharon gritos. ¿Nos cortaron? Se fue todo. Alexis miró a los técnicos. ¿Qué pasó?
Alguien atacó el sistema, respondió uno. Fue intencional. Robert apretó los dientes. Él lo hizo. Alexis respiró profundo. Eso solo demuestra que tenemos razón. Pero mientras ellos trataban de recuperar la señal, en redes sociales el video seguía circulando. Miles de personas habían grabado la transmisión. Nada podía borrarse ya. Y entonces, un nuevo mensaje apareció en tendencia mundial. Era de una fiscalía. Confirmamos que hemos recibido múltiples denuncias contra Donald Trump. La investigación avanza. El impacto era brutal. Alexis cerró los ojos un segundo. Sabía que esto ya no tenía vuelta atrás. Pero también sabía que Trump no se quedaría de brazos cruzados. Trump lanzó su teléfono contra la pared. El aparato se hizo pedazos. Inútiles, gritó. Les dije que detuvieran esto. Uno de sus asesores, pálido, bajó la cabeza. Señor, el video ya está en todas partes. Aunque tumbemos transmisiones, la gente lo guarda. Trump respiraba con rabia. En la pantalla frente a él, los titulares seguían apareciendo. Fiscalía confirma investigación formal. Nuevas víctimas se suman. El movimiento crece. Esto no puede estar pasando, murmuró Trump. Otro asesor se acercó. ¿Hay algo más, señor? Trump giró bruscamente. ¿Qué ahora? Varias empresas están rompiendo contratos con usted, dijo. No quieren verse relacionadas con el escándalo. Trump apretó los puños. Cobardes. Mientras tanto, en el lugar de la conferencia, Alexis hablaba con algunos periodistas fuera de cámara. ¿Teme por su seguridad?, preguntó uno. Alexis negó. Cuando defiendes lo correcto, no hay miedo. Robert se secaba las lágrimas. Nunca pensé vivir para ver esto, dijo. Por fin nos escuchan. En ese momento, una mujer se acercó tímidamente. Yo también trabajé para una de sus empresas, dijo. Y todo lo que mostraron es verdad. Alexis la miró con respeto. Tu voz importa, dijo. No estás sola. Poco a poco, más personas se acercaban. Hombres, mujeres, todos con historias similares. Los periodistas grababan cada testimonio. La bola de nieve crecía. De pronto, uno de los reporteros recibió una llamada. ¿Qué? ¿En serio?, exclamó. Colgó y miró a Alexis. Las autoridades acaban de congelar varias cuentas relacionadas con Trump mientras avanza la investigación. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Robert abrió los ojos. ¿Congelaron su dinero? Así es, respondió el periodista. Para evitar que mueva fondos. Alexis respiró profundo. Esto se está volviendo serio, dijo. Siempre lo fue, respondió Robert. Mientras tanto, Trump caminaba de un lado a otro en su despacho. No pueden tocar mi dinero, gritaba. Eso es ilegal. Un asesor trataba de calmarlo. Es una medida preventiva, señor. Trump se detuvo. Quiero que ataquen a ese futbolista, dijo con frialdad. Quiero que lo destruyan mediáticamente. Ya lo estamos intentando, respondió el asesor. Pero la opinión pública está de su lado. Trump golpeó el escritorio. Entonces busquen algo de su pasado. Algo sucio. Estamos revisando todo. Trump sonrió con malicia. Todos tienen secretos. Mientras tanto, Alexis no sabía nada de esos planes. Seguía hablando con la prensa. ¿Qué hará ahora?, preguntó una reportera. Seguir apoyando a quienes buscan justicia, respondió. Pero de pronto, un hombre con auriculares se acercó corriendo. Alexis, dijo. Acaba de aparecer algo preocupante en redes. ¿Qué cosa? Le mostró su teléfono. Había un video nuevo. Un video manipulador. Mostraba imágenes fuera de contexto de Alexis, intentando hacerlo ver como una mala persona. Titulares falsos lo acompañaban. Alexis Sánchez involucrado en fraude. Ídolo deportivo cae en escándalo. Alexis frunció el ceño. Empezó el contraataque. Robert apretó los labios. Quieren destruir tu imagen. Alexis respiró profundo. Si juegan sucio, nosotros seguiremos con la verdad. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Y que lo que venía sería aún más duro. Las redes sociales ardían. Por un lado, millones defendían a Alexis. Por otro, cuentas anónimas difundían videos editados, titulares falsos y acusaciones sin pruebas. Es una guerra mediática, murmuró un periodista. Esto está coordinado, agregó otro. Alguien está pagando por ensuciar su nombre.
Alexis observaba los mensajes con calma. Cuando no pueden callarte, intentan desacreditarte, dijo. Robert negó con la cabeza. Es injusto. En ese momento, una periodista joven se acercó apresurada. Alexis, dijo. Investigadores digitales acaban de descubrir algo importante. ¿Qué cosa? Muchas de las cuentas que te atacan están vinculadas a empresas de marketing político, y algunas han trabajado antes para Trump. Los periodistas se miraron sorprendidos. ¿Eso es verdad?, preguntó uno. Sí, respondió ella. Lo están publicando ahora mismo. En las pantallas aparecieron nuevos titulares. Red de cuentas falsas vinculadas a aliados de Trump difunden ataques contra Alexis Sánchez. Expertos confirman campaña de desinformación. La balanza empezaba a inclinarse otra vez. Alexis suspiró. La mentira corre rápido, pero la verdad siempre alcanza. Robert sonrió por primera vez con tranquilidad. No pudieron contigo. Pero la tensión seguía. Un productor de noticias se acercó. Alexis, varios programas internacionales quieren entrevistarte hoy mismo, dijo. Todos quieren que cuentes tu versión. Alexis asintió. Hablaré, respondió. Siempre con la verdad. Horas después, Alexis estaba sentado frente a una presentadora famosa, en un estudio elegante. Alexis, dijo ella. Trump te acusa de participar en una campaña política en su contra. ¿Qué respondes? Alexis miró a la cámara. Yo no hago política, dijo. Defiendo a personas reales. La presentadora asintió. ¿No temes que esto afecte tu carrera? Alexis sonrió levemente. Mi carrera nació de la lucha, respondió. No de la comodidad. Mientras tanto, Trump veía la entrevista con rabia. Sigue ganando apoyo, gruñó. Un asesor se acercó. Señor, hay algo que debe saber. ¿Qué ahora? Varios ex socios suyos están empezando a declarar ante las autoridades. Trump se quedó quieto. ¿Qué están diciendo? ¿Qué sabían de los abusos, y que usted los autorizó? El rostro de Trump se tensó. Traidores. Uno incluso entregó grabaciones, agregó el asesor. Trump sintió un nudo en el estómago. Esto se está saliendo de control. Mientras tanto, Alexis terminaba la entrevista. ¿Qué mensaje le darías a quienes tienen miedo de hablar?, preguntó la presentadora. Alexis miró serio. El silencio protege al abusador, dijo. La verdad libera. Las palabras se volvieron virales al instante. Millones las compartían. Robert lo llamó por teléfono. Alexis, dijo emocionado. Más personas están denunciando. Ya somos cientos. Alexis cerró los ojos un segundo. Eso es lo que importa, respondió. Que nadie vuelva a sentirse solo. Pero justo cuando todo parecía avanzar hacia la justicia, una noticia inesperada sacudió al mundo. Un canal internacional interrumpió su programación. Última hora, Donald Trump ofrecerá una conferencia esta noche para responder a todas las acusaciones. Los periodistas se miraron. Va a contraatacar en grande. Alexis observó la pantalla. Sabía que ese momento sería clave. Trump no se quedaría callado. Y algo en su mirada en el video promocional mostraba que estaba dispuesto a jugar su última carta. La noche cayó sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos iluminaban el cielo mientras millones de televisores se encendían al mismo tiempo. Todos esperaban la conferencia de Trump. En estudios de noticias de todo el mundo, analistas debatían. Esta es su oportunidad de defenderse, decía uno. O de hundirse más, respondía otro. Alexis observaba la transmisión desde una sala tranquila, acompañado por Robert y algunos periodistas. Pase lo que pase, dijo Alexis. La verdad ya no se puede ocultar. En la pantalla apareció Trump. Detrás de él, una bandera enorme. Su rostro estaba serio, más tenso que nunca. Compatriotas, comenzó. Hoy he sido víctima de un ataque injusto. Algunos murmuraron. Un futbolista extranjero, continuó. Ha intentado manchar mi nombre con mentiras. Alexis respiró hondo. Trump alzó la voz. Todo esto es una campaña política para destruirme. Los presentadores en los estudios se miraban incrédulos. Tengo pruebas, dijo Trump. Pruebas de que Alexis Sánchez está siendo manipulado por grupos oscuros. Robert apretó los puños. Eso es falso. Trump levantó un sobre. Aquí hay documentos que lo demuestran. Las cámaras se acercaron. Mostraremos estos papeles ahora mismo, dijo Trump.
En las pantallas aparecieron imágenes borrosas de supuestos contratos y transferencias. Esto prueba que Alexis recibió dinero para atacarme, afirmó Trump. Un murmullo recorrió al público. Alexis frunció el ceño. Eso no es real. Los analistas comenzaron a hablar encima de la transmisión. Esos documentos se ven editados. No se distinguen firmas claras. Pero Trump seguía hablando con seguridad. No permitiré que destruyan mi reputación, dijo. Defenderé la verdad. La transmisión terminó con aplausos de algunas personas detrás de cámara. En la sala donde estaba Alexis, el ambiente era tenso. Mucha gente podría creerle, dijo un periodista. Alexis respiró profundo. La verdad siempre se sostiene con hechos reales, respondió. Y nosotros los tenemos. De pronto, uno de los técnicos gritó. Acaban de desmentirlo. En una pantalla lateral apareció un mensaje urgente. Expertos confirman que los documentos mostrados por Trump son falsos y manipulados digitalmente. Los periodistas se miraron sorprendidos. ¿Tan rápido? Están analizando los metadatos. Otro mensaje apareció. Las supuestas transferencias no existen en registros bancarios. Robert sonrió con alivio. Se hundió solo. Alexis asintió. Cuando mientes, siempre se nota. Las redes explotaban otra vez. Trump presentó pruebas falsas. Nuevo escándalo en su contra. Alexis Sánchez queda limpio. Pero la cosa no terminaba ahí. Un canal mostró una entrevista urgente con un ex asesor de Trump. ¿Usted ayudó a fabricar esos documentos?, preguntó la periodista. El hombre bajó la mirada. Sí, admitió. Nos ordenaron crear material falso para desacreditar a Alexis. El mundo quedó en shock. ¿Quién dio la orden? El hombre respiró hondo. Donald Trump. La bomba estaba lanzada. Alexis observó la pantalla, sorprendido. Esto ya es demasiado. Robert lo miró. Ahora sí no podrá escapar. Los presentadores hablaban emocionados. Esta confesión cambia todo. Es un golpe mortal a su credibilidad. Pero justo cuando parecía que Trump estaba acabado, una nueva alerta apareció. Donald Trump abandona su residencia rodeado de seguridad privada. Las cámaras mostraban imágenes en vivo. Trump salía apresurado hacia un vehículo negro. ¿A dónde va?, preguntó alguien. Alexis frunció el ceño. No lo sé, pero su instinto le decía que algo grande estaba por ocurrir. Algo que podía cambiarlo todo otra vez. Las imágenes en vivo mostraban el vehículo negro de Trump avanzando por las calles iluminadas, escoltado por varios autos de seguridad. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. ¿Está huyendo?, preguntó una presentadora. ¿O va rumbo a las autoridades?, respondió otro analista. Las cámaras de helicóptero seguían cada movimiento. Alexis observaba atento. No parece una rendición, dijo con calma. Parece desesperación. En redes sociales, los mensajes se multiplicaban. Trump escapando en vivo. Esto parece una película. ¿Qué está pasando? De pronto, uno de los reporteros gritó. Cambio de rumbo. El auto de Trump giró bruscamente hacia una carretera que salía de la ciudad. Va hacia las afueras, anunció el periodista. No se dirige a ninguna comisaría. Robert abrió los ojos. Entonces sí está huyendo. Alexis frunció el ceño. O va a encontrarse con alguien. Las cámaras seguían el recorrido. El vehículo atravesó puentes, túneles y zonas más oscuras. Finalmente, se detuvo frente a un enorme edificio privado, rodeado de rejas altas. ¿Dónde está?, preguntó alguien. Un periodista revisó información. Es un complejo de oficinas, una de sus propiedades antiguas. Trump bajó del auto rápidamente. Entró al edificio escoltado por guardias. Las puertas se cerraron con fuerza. Esto se pone raro, murmuró un analista. Mientras tanto, Alexis recibió una llamada. ¿Alexis?, dijo una voz. Soy una periodista de investigación. Dime. Tenemos información de que Trump va a destruir documentos importantes en ese lugar. Alexis apretó el teléfono. ¿Pruebas? Sí, respondió ella. Un informante interno nos alertó. Robert se acercó. ¿Qué pasa? Quieren borrar evidencia, dijo Alexis. La periodista continuó. Las autoridades ya van en camino, pero puede ser tarde. Las cámaras mostraban movimientos dentro del edificio. Luces encendiéndose. Sombras corriendo. Algo está pasando ahí dentro, comentó un reportero. Alexis respiró profundo.
No dejarán que destruya la verdad, dijo con firmeza. De pronto, a lo lejos se escucharon sirenas acercándose. Patrullas rodeaban lentamente el complejo. La policía llegó. Gritó alguien. Las luces rojas y azules iluminaban la noche. Un comandante habló por megáfono. Donald Trump, salga del edificio con las manos en alto. El silencio fue absoluto. Dentro del edificio no se veía movimiento. Los segundos parecían eternos. ¿Saldrá?, susurró alguien. Alexis observaba con atención. Robert apretaba los puños. De pronto, una puerta lateral se abrió lentamente. Una figura apareció. No era Trump. Era uno de sus asesores, nervioso. Tenemos órdenes de registrar todo el edificio, gritó un oficial. Los agentes entraron corriendo. Las cámaras los siguieron. Esto es histórico, dijo un presentador. Estamos viendo un operativo en vivo. Alexis cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento podía definirlo todo. Porque si encontraban pruebas, Trump ya no tendría escapatoria. Y justo cuando los policías avanzaban por los pasillos oscuros, un grito se escuchó desde adentro. Aquí. Encontramos algo. Las cámaras temblaron de emoción. Los periodistas gritaban. ¿Qué encontraron? Que lo muestren. La tensión era insoportable. La puerta se abrió de golpe. Dentro de la habitación había cajas apiladas hasta el techo. Carpetas. Discos duros. Computadoras encendidas. Es un archivo completo, gritó un agente. Los policías comenzaron a revisar todo rápidamente. Aquí hay contratos. Aquí transferencias bancarias. Aquí grabaciones. Las cámaras captaban cada movimiento. Esto es enorme, dijo un periodista con voz temblorosa. Parece un centro oculto de documentos. Un oficial levantó una carpeta. Estas hojas hablan de pagos ocultos, dijo. A trabajadores y a empresas fantasma. Otro encontró un disco duro. Tiene miles de archivos, anunció. Videos, audios y correos electrónicos. La tensión se transformó en asombro. Esto podría hundirlo, murmuró un analista. Mientras tanto, Alexis seguía todo desde la pantalla. Lo sabía, susurró. La verdad estaba escondida. Robert miraba con los ojos llenos de lágrimas. Todos esos años, ahí estaban las pruebas. De pronto, uno de los agentes gritó desde el fondo de la sala. Aquí hay algo más. Se acercaron. Era una pequeña habitación secreta detrás de una estantería. Parece una bóveda, dijo un oficial. La abrieron. Dentro había cajas fuertes. Un agente forzó una. Se abrió con un fuerte golpe metálico. Dinero en efectivo, dijo sorprendido. Muchísimo dinero. Las cámaras hicieron zoom. Paquetes y paquetes de billetes. Esto podría ser para sobornos, comentó un reportero. Otro agente abrió otra caja. Pasaportes, anunció. Varios, con diferentes nombres. El mundo entero quedó en shock. Eso es ilegal, gritó alguien. Muy ilegal. El comandante habló a la cámara. Tenemos evidencia suficiente para múltiples cargos. Alexis cerró los ojos un momento. Se acabó, dijo en voz baja. Pero justo cuando todos pensaban que Trump estaba acorralado, un grito se escuchó desde afuera del edificio. Señor, alguien está intentando escapar por la parte trasera. Las cámaras corrieron. Un hombre salía corriendo por una puerta de emergencia. ¿Es Trump?, gritó un reportero. Trump corría con desesperación. Dos agentes fueron tras él. Deténgase. Trump tropezó, pero se levantó. No pueden hacerme esto, gritaba. Las luces de las patrullas iluminaban su rostro lleno de miedo. Un agente lo alcanzó. Lo sujetó del brazo. Trump forcejeó. Suéltenme. Otro agente se unió. Lo derribaron al suelo. Las cámaras captaron el momento exacto. Trump en el piso. Esposado. Donald Trump queda arrestado, dijo el oficial. El mundo entero quedó en silencio por un segundo. Y luego, las redes explotaron. Alexis se llevó una mano al pecho. Robert cayó de rodillas, llorando. ¿Lo logramos? Los presentadores gritaban. Esto es histórico. Nunca visto. Pero Alexis no celebraba. Solo respiraba profundo. Sabía que aquello no era sobre venganza. Era sobre justicia. Las cámaras mostraban a Trump siendo levantado, con el rostro derrotado. Tiene derecho a guardar silencio, decía el agente. Trump no hablaba. Solo miraba al suelo.
El hombre que parecía intocable había caído. Pero Alexis sabía algo. Esto aún no terminaba. Porque ahora vendrían los juicios, las revelaciones y las consecuencias. Las imágenes del arresto recorrían el planeta en segundos. Canales de noticias interrumpían su programación. Última hora, Donald Trump arrestado tras hallazgo de pruebas ocultas. Histórico operativo policial termina con la detención de Trump. Las redes sociales estallaban. Millones compartían el video del momento exacto en que era esposado. Alexis observaba en silencio. Robert seguía llorando. Nunca pensé ver esto, decía. Pensé que moriría sin justicia. Alexis le puso una mano en el hombro. La verdad siempre encuentra su camino. Mientras tanto, Trump era llevado a una comisaría especial. Los agentes lo escoltaban entre gritos de periodistas. ¿Se declara inocente? ¿Qué dirá sobre las pruebas? ¿Es el fin de su carrera? Trump no respondió. Su rostro estaba pálido. Dentro de la patrulla, apretaba los labios con rabia y miedo. En la sala de noticias, los expertos analizaban. Las pruebas encontradas son devastadoras. Esto puede llevarlo a prisión por muchos años. Hay cargos federales involucrados. Alexis recibió decenas de mensajes. Activistas, periodistas, gente común, todos agradeciéndole. Te convertiste en la voz de millones, le escribían. Alexis respiró profundo. Pero no se dejó llevar por la emoción. Esto no es sobre mí, decía a quienes se acercaban. Es sobre las personas que sufrieron. Robert levantó la mirada. Sin ti nunca hubiéramos tenido el valor. Alexis negó suavemente. El valor ya lo tenían ustedes. Solo necesitaban que alguien los escuchara. Mientras tanto, en la comisaría, Trump era llevado a una sala de interrogatorios. Un fiscal se sentó frente a él. Señor Trump, dijo. Tiene múltiples cargos en su contra. Trump apretó los puños. Todo esto es una cacería de brujas. El fiscal deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Tenemos documentos, audios, videos y testigos, respondió. Es muy serio. Trump miró la carpeta. Por primera vez, parecía entender la gravedad. Sus abogados vienen en camino, agregó el fiscal. Pero esto ya no se puede detener. Trump tragó saliva. Mientras tanto, Alexis daba una breve declaración a la prensa. ¿Cómo se siente al ver a Trump arrestado?, preguntó un reportero. Alexis pensó un segundo. Triste, respondió. Porque nadie debería llegar a esto. Pero también aliviado, porque la justicia empezó. Los periodistas se miraron sorprendidos. ¿No siente satisfacción? No, dijo Alexis. Siento responsabilidad. Esto demuestra que nadie está por encima de la ley. Sus palabras se volvieron virales. Responsabilidad, no venganza. Se repetían en todas partes. Pero entonces, una nueva noticia apareció en las pantallas. Abogados de Trump anuncian que lucharán para dejarlo en libertad bajo fianza. Los analistas debatían. Podría salir pronto mientras se investiga. Dependerá de la gravedad de los cargos. Robert frunció el ceño. ¿Y si sale? Alexis lo miró con calma. Aunque salga, ya no podrá esconder la verdad. Pero en ese momento, un fiscal jefe dio una conferencia urgente. Tras revisar las pruebas encontradas, dijo. Solicitaremos que Trump permanezca detenido mientras avanza el proceso. Un murmullo de sorpresa recorrió al público. Eso es grave, comentó un analista. Significa que lo consideran peligro de fuga o destrucción de pruebas. Alexis cerró los ojos un segundo. Esto va en serio. Pero aún faltaba mucho. Juicios, testimonios, revelaciones que podían sacudir al mundo. Y algo dentro de Alexis le decía. Que pronto saldrían verdades aún más grandes. La mañana siguiente amaneció con titulares gigantes en todos los periódicos del mundo. El poderoso cae. Trump detenido por fraude y abusos. Pruebas secretas lo hunden. Todo comenzó con la voz de Alexis Sánchez. En los noticieros, las imágenes de la celda provisional se repetían una y otra vez. Trump sentado en una banca metálica. La mirada perdida. Las manos temblando ligeramente. Jamás imaginé verlo así, dijo un comentarista. De magnate a detenido. Mientras tanto, afuera de la comisaría, cientos de personas se reunían. Algunos aplaudían. Otros gritaban justicia. Había pancartas con mensajes. Gracias, Alexis. La verdad ganó.
Los trabajadores importan. Alexis observaba todo desde su hotel. No buscaba protagonismo. Solo reflexionaba. Robert estaba con él. Nunca pensé que mi historia llegaría tan lejos, dijo. Alexis sonrió suavemente. Cada historia importa. En ese momento, un canal internacional llamó a Alexis en vivo. Alexis, dijo la presentadora. La gente te ve como un héroe. ¿Te consideras así? Alexis negó. No, respondió. Los héroes son quienes aguantaron años de injusticia sin rendirse. Las redes explotaron de admiración. Es humilde, comentaban. Un verdadero líder. Pero la calma no duraría. En una sala de abogados, los defensores de Trump trabajaban sin descanso. Tenemos que sacarlo de ahí, dijo uno. Aunque sea temporalmente. La opinión pública está en su contra, respondió otro. Pero podemos intentarlo. Mientras tanto, Trump caminaba de un lado a otro en su celda. No pueden retenerme, murmuraba. Yo no soy como los demás. Un guardia lo observaba sin emoción. Todos son iguales ante la ley, dijo. Trump apretó los dientes. En ese instante, un funcionario se acercó. Señor Trump, dijo. Tiene una visita. Trump levantó la mirada con esperanza. Pensó que sería uno de sus abogados. Pero cuando la puerta se abrió, no era quien esperaba. Era un hombre mayor, de traje elegante. ¿Quién es usted?, preguntó Trump. El hombre sonrió levemente. Alguien que durante años protegió sus secretos. Trump se quedó rígido. ¿Qué quiere? Vengo a decirle que muchos de esos secretos ya no están tan seguros, respondió el hombre. Y que algunos de nosotros estamos dispuestos a hablar. El rostro de Trump se descompuso. No te atreverías. La gente se cansa de cargar culpas ajenas, dijo el hombre. Y ahora es momento de salvarse uno mismo. Trump sintió un escalofrío. Si hablas, nos hundes a todos. Tal vez, respondió. Pero también me libero. Se levantó lentamente. Prepárese, señor Trump, dijo antes de irse. Lo que viene será peor. La puerta se cerró. Trump quedó solo. Por primera vez. Realmente asustado. Porque entendía que ya no solo era Alexis y los trabajadores. Ahora su propio círculo empezaba a romperse. Las horas pasaban lentamente en la celda. Trump no dejaba de caminar de un lado a otro. Las palabras del hombre misterioso retumbaban en su cabeza. Muchos estamos dispuestos a hablar. Mientras tanto, en las oficinas de la fiscalía, el ambiente era frenético. Más testigos están llegando, dijo una asistente. Algunos fueron ejecutivos de alto nivel. ¿Qué traen?, preguntó el fiscal principal. Contratos secretos, cuentas ocultas y grabaciones privadas. El fiscal respiró profundo. Esto es más grande de lo que pensábamos. En una sala aparte, varios ex socios de Trump esperaban su turno para declarar. Algunos nerviosos. Otros decididos. Yo firmé pagos ilegales, admitió uno. Yo sabía de las amenazas a trabajadores, dijo otro. Yo ayudé a mover dinero a empresas fantasma. Cada confesión era un golpe más. Mientras tanto, Alexis caminaba por un parque cercano, tratando de despejar la mente. Un grupo de personas se acercó con respeto. Gracias por lo que hiciste, le dijo una mujer con lágrimas. Mi esposo trabajó para una de esas empresas. Alexis la abrazó. La justicia es de todos, respondió. Un joven agregó. Nos diste valor para hablar. Alexis sonrió con humildad. Ustedes ya eran valientes. De pronto, su teléfono vibró. Era un periodista de investigación. Alexis, dijo. Lo que están descubriendo es enorme. ¿Qué encontraron ahora? Una red de empresas falsas que se usaban para esconder dinero, respondió. Y Trump firmaba muchas de las autorizaciones. Alexis cerró los ojos. ¿Eso significa? Que los cargos podrían multiplicarse, dijo el periodista. Y algunos son federales muy graves. Mientras tanto, Trump recibía a sus abogados. Esto es una locura, gritó. Sáquenme de aquí. Uno de los abogados respiró hondo. Señor, la situación es complicada. ¿Cómo que complicada? Las pruebas son muy fuertes, respondió. Y ahora hay testigos internos. Trump golpeó la mesa. Traidores. Están buscando acuerdos con la fiscalía, agregó el abogado. Para reducir sus condenas. El rostro de Trump se puso pálido. ¿Van a culparme a mí? Probablemente, respondió.
Usted es la figura principal. Trump se sentó lentamente. No pueden hacerme esto. Señor, dijo el abogado con seriedad. Necesita prepararse para lo peor. En la televisión de la sala de espera aparecían titulares nuevos. Red de empresas fantasma vinculadas a Trump. Ex socios confiesan fraudes masivos. El caso se amplía. Alexis veía las noticias desde su habitación. Sabía que todo estaba tomando dimensiones gigantes. Robert lo llamó. Alexis, acabo de declarar oficialmente, dijo. Fue duro, pero necesario. Estoy orgulloso de ti, respondió Alexis. Otros más están hablando, agregó. Esto ya no se va a detener. Alexis colgó y respiró profundo. Pero entonces, un noticiero interrumpió la programación. Última hora, se filtran audios donde Trump ordena presionar a trabajadores para que guarden silencio. La sala entera de periodistas estalló. Eso es gravísimo. Es una prueba directa. En el audio se escuchaba una voz clara. Si hablan, se van a arrepentir. Alexis apretó los labios. ¿Eso lo cambia todo? Mientras tanto, en la celda, Trump escuchaba el mismo audio desde una pequeña televisión. Su rostro se desfiguró. No, no. El guardia lo miró con frialdad. Las cosas se están poniendo difíciles para usted. Trump se dejó caer en la cama. Por primera vez. Se veía derrotado. Pero aún no todo estaba decidido. Porque la justicia apenas estaba arrancando. Y lo que venía sería aún más impactante. El edificio de la fiscalía parecía una colmena. Personas entrando y saliendo sin parar. Cajas llenas de documentos eran trasladadas por pasillos largos. Nunca habíamos visto un caso así, dijo un agente. Es gigantesco. En una sala de conferencias, el fiscal principal se preparaba para hablar ante la prensa. Cientos de cámaras apuntaban hacia él. Tras analizar las nuevas pruebas, comenzó, ampliaremos los cargos contra Donald Trump. Un murmullo recorrió el lugar. Incluyen fraude masivo, lavado de dinero, abuso laboral y amenazas, continuó. Además de obstrucción de la justicia. Los periodistas se miraban en shock. ¿Cuántos años podría enfrentar? Preguntó uno. El fiscal respiró profundo. Si se le declara culpable en todos los cargos, podría pasar décadas en prisión. Las redes sociales explotaron otra vez. Décadas en prisión. El imperio de Trump se derrumba. Alexis observaba desde una sala privada. Robert estaba a su lado. ¿Te das cuenta de lo que empezamos? Susurró Robert. Alexis negó suavemente. No lo empezamos nosotros, dijo. Empezó con la injusticia. Nosotros solo la sacamos a la luz. Mientras tanto, Trump estaba sentado con sus abogados. Décadas en prisión, repitió. Eso no puede ser real. Uno de los abogados asintió con gravedad. Lo es, señor. Entonces negocien, gritó Trump. Hagan un trato. La fiscalía no parece dispuesta, respondió. Tienen demasiadas pruebas. Trump apretó los puños. Siempre se puede comprar a alguien. El abogado lo miró serio. Eso ahora sería otro delito más. Trump cerró los ojos con frustración. En ese momento, un guardia entró. Señor Trump, dijo. Lo trasladarán a una instalación federal mientras continúa el proceso. Trump levantó la cabeza bruscamente. ¿Federal? Sí, respondió. Por la gravedad del caso. El corazón de Trump latía con fuerza. No, no pueden. Sí pueden, dijo el guardia. Y lo harán ahora. Minutos después, Trump era escoltado por pasillos largos. Los periodistas gritaban desde detrás de las barreras. Trump, una palabra. ¿Se declara culpable? Trump no miraba a nadie. Solo caminaba con el rostro duro. Mientras tanto, Alexis recibía una llamada inesperada. Alexis, dijo una voz calmada. Habla el fiscal principal. Alexis se enderezó. Dígame. Quiero agradecerle, dijo. Sin su valentía, muchos no se habrían atrevido a hablar. Alexis respiró profundo. Solo hice lo correcto. Lo correcto cambió la historia, respondió el fiscal. Y esto apenas comienza. Alexis colgó con el corazón acelerado. Robert sonrió. Nunca pensé que un futbolista cambiaría algo así. Alexis miró al cielo por la ventana. Cualquiera puede cambiar algo, dijo. Solo hay que atreverse. Pero la calma no duró. Un noticiero mostró imágenes del traslado de Trump. Vehículos federales. Agentes armados.
Todo muy serio. Esto es real, murmuró un presentador. Trump va camino a una prisión federal provisional. Las cámaras seguían el convoy. Trump iba dentro, mirando por la ventana. Su imperio se desmoronaba frente a sus ojos. Pero dentro de él, aún ardía la rabia. Y la certeza de que no se rendiría fácilmente. El convoy federal avanzaba bajo un cielo gris. Las sirenas no sonaban esta vez. Solo el ruido constante de los motores y el helicóptero que vigilaba desde arriba. Trump miraba por la ventana, con los puños cerrados. Nunca imaginó terminar así. Dentro del vehículo, un agente rompió el silencio. Señor Trump, llegaremos en 10 minutos. Trump no respondió. Su mente estaba llena de recuerdos. De poder. De lujos. De aplausos. Todo parecía tan lejano ahora. Mientras tanto, en la ciudad, Alexis daba una última rueda de prensa antes de retirarse del foco mediático. Alexis, preguntó una periodista. ¿Qué aprendiste de todo esto? Alexis pensó un momento. Que una sola voz puede despertar a muchas, respondió. Y que el miedo solo dura hasta que alguien se atreve a hablar. La gente aplaudió. Robert lo miraba con orgullo. Cambiaste vidas, dijo. Alexis negó con humildad. Ellos las cambiaron. De pronto, un productor se acercó corriendo. Alexis, dijo. Acaban de confirmar algo fuerte. ¿Qué cosa? Las autoridades están investigando ahora a otros empresarios relacionados con el mismo esquema. Un murmullo recorrió a los periodistas. Esto se expande, susurró uno. Puede ser un caso histórico de corrupción empresarial. Alexis suspiró. Ojalá sirva para que muchos dejen de abusar. Mientras tanto, el convoy llegaba a un enorme complejo federal rodeado de rejas altas y torres de vigilancia. Las puertas se abrieron lentamente. Trump observó el lugar con incredulidad. No, murmuró. Los agentes abrieron la puerta del vehículo. Baje, por favor. Trump dudó un segundo. Luego descendió. Las rejas se cerraron tras él con un fuerte ruido metálico. Ese sonido resonó como un punto final. Dentro, lo llevaron por pasillos largos y fríos. Esta será su celda provisional, dijo un guardia. Trump entró. Era pequeña. Una cama dura. Una pequeña mesa. Una ventana con barrotes. Trump miró alrededor con rabia. Esto es un error, dijo. Saldré pronto. El guardia lo miró sin emoción. Eso lo decidirá un juez. La puerta se cerró. Trump quedó solo. Respiró agitado. Golpeó la pared con frustración. Mientras tanto, Alexis se preparaba para volver a su vida deportiva. ¿Te vas ya? Preguntó Robert. Sí, respondió Alexis. Mi trabajo aquí terminó. Nunca te olvidaremos. Alexis sonrió. Yo tampoco los olvidaré. Se abrazaron con fuerza. En redes sociales, miles de mensajes despedían a Alexis como un héroe. Pero él sabía que la verdadera victoria era que la justicia avanzaba. Esa noche, Trump se sentó en su cama dura. Miró al techo. Por primera vez, se sintió pequeño. Y vulnerable. Pero dentro de él, aún crecía una idea peligrosa. No me quedaré aquí. Porque Trump ya estaba pensando en cómo escapar de ese destino. La noche envolvía la prisión federal en un silencio pesado. Solo se escuchaban pasos lejanos de los guardias y el eco de puertas metálicas cerrándose. Trump permanecía sentado en su cama, con la mirada fija en la pared. Su mente no descansaba. No pueden vencerme así, murmuró. Horas después, un guardia se detuvo frente a su celda. Señor Trump, dijo. Tiene una llamada con su abogado. Trump se levantó rápido. Por fin. Lo escoltaron por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala. Un teléfono colgaba de la pared. Trump lo tomó con ansiedad. ¿Qué noticias tienes? Preguntó. La voz del abogado sonaba tensa. No son buenas, señor. Dímelas de una vez. El juez negó la libertad bajo fianza, respondió. Permanecerá detenido mientras continúa la investigación. Trump sintió un golpe en el pecho. Eso es imposible. Las pruebas son demasiado fuertes, continuó el abogado. Y más testigos siguen apareciendo. Trump apretó los dientes. ¿Y mis contactos? ¿Mis influencias? Muchos se están alejando, admitió. Nadie quiere verse involucrado. Trump colgó furioso. Regresó a su celda sin decir palabra. Mientras tanto, Alexis volaba de regreso, lejos del caos mediático. Miraba por la ventana del avión.
Pensaba en todas las historias que había escuchado. En el dolor. Pero también en la esperanza. Valió la pena, susurró. En la prisión, Trump caminaba de un lado a otro. Su respiración era pesada. De pronto, escuchó una voz desde la celda vecina. Tú eres Trump, ¿verdad? Trump no respondió. Te vi en las noticias, continuó la voz. Dicen que eras muy poderoso. Trump apretó los puños. Lo era. Aquí todos lo fueron, dijo el hombre con una risa amarga. Aquí adentro nadie es especial. Eso golpeó a Trump más fuerte que cualquier acusación. Cállate, gruñó. Pero la risa siguió. Trump se sentó en la cama, frustrado. Por primera vez. Entendía que había perdido el control. Mientras tanto, en los noticieros, se anunciaba algo más. Autoridades confirman que se revisarán todas las empresas vinculadas a Trump. Podrían surgir más arrestos. Los analistas hablaban sin parar. Este caso marcará un antes y un después. Empresarios abusivos ya están en alerta. Alexis, ya lejos, veía algunas noticias desde su teléfono. No sonreía. Solo asentía en silencio. Sabía que aquello era necesario. Pero también doloroso. En la prisión, Trump recibió otra visita. Esta vez era un funcionario serio. Señor Trump, dijo. Mañana será presentado ante el juez para la primera audiencia formal. Trump levantó la mirada. ¿Qué significa eso? Que los cargos se harán oficiales, respondió. Y se fijará el proceso judicial. Trump tragó saliva. La realidad se acercaba. Ya no era solo un escándalo mediático. Era la ley actuando. El funcionario se fue. Trump quedó solo otra vez. Cerró los ojos. Respiró profundo. Por primera vez, el miedo se apoderó de él de verdad. Porque entendía que ya no estaba en un juego de poder. Estaba en una batalla que no podía controlar. La mañana llegó fría y gris. En la prisión federal, los guardias abrieron las celdas una por una. Trump, en pie, ordenó uno. Trump se levantó lentamente. Había pasado la noche sin dormir. Sus ojos estaban rojos. Su rostro, cansado. Lo esposaron y lo guiaron por pasillos largos hacia una sala de traslado. Afuera, decenas de periodistas esperaban. Las cámaras estaban listas. Ahí viene. Es histórico. Trump avanzaba con la cabeza en alto, pero su expresión ya no era la de antes. En el juzgado federal, la sala estaba repleta. Fiscales. Abogados. Periodistas. Familiares de trabajadores afectados. Robert estaba allí, sentado al frente. Cuando vio entrar a Trump, respiró profundo. Hoy empieza la justicia, murmuró. Trump tomó asiento junto a sus abogados. El juez entró. De pie. Todos se levantaron. Iniciamos la audiencia del caso Donald Trump contra el Estado, dijo con voz firme. El fiscal se levantó primero. Su señoría, comenzó. Presentaremos cargos por fraude masivo, abuso laboral, lavado de dinero, amenazas y obstrucción de la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Trump apretó los labios. Tenemos pruebas contundentes, continuó el fiscal. Documentos, audios, testigos y material incautado en el operativo. El juez asintió. Proceda. Uno por uno, comenzaron a mostrar las pruebas en pantallas gigantes. Contratos falsificados. Cuentas ocultas. Grabaciones donde se escuchaban amenazas. Robert bajó la cabeza, emocionado. Trump miraba la pantalla con incredulidad. Eso está fuera de contexto, susurró a su abogado. Pero las imágenes hablaban solas. Luego, el fiscal llamó al primer testigo. Robert Miller. Robert se levantó. Caminó con paso firme hasta el estrado. Juró decir la verdad. Señor Miller, preguntó el fiscal. ¿Puede contarle al tribunal cómo fue su experiencia trabajando para empresas de Trump? Robert respiró profundo. Nos prometían salarios completos, dijo. Pero nos pagaban menos. Nos amenazaban si reclamábamos. El juez escuchaba con atención. Trump miraba al suelo. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, respondió Robert. Firmé contratos y guardé mensajes. Se mostraron en pantalla. El impacto fue fuerte. Luego llamaron a más testigos. Uno tras otro. Todos contando historias similares. Nos explotaron. Nos amenazaron. Nos usaron. Cada testimonio era un clavo más. Trump sudaba. Su abogado se inclinó. Esto se ve mal. Cállate, susurró Trump con rabia. Después de varias horas,
el juez habló. La corte considera que hay evidencia suficiente para continuar el proceso, dijo. El acusado permanecerá detenido mientras avanza el juicio. Un murmullo recorrió la sala. Trump cerró los ojos. Se fijará la próxima audiencia en 2 semanas, continuó el juez. Este caso es de alta prioridad. El martillo golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Los periodistas salieron corriendo a informar. Trump seguirá detenido. Pruebas devastadoras en la corte. Robert se sentó, temblando. Había sido duro, pero necesario. Mientras tanto, Trump era llevado de nuevo por los guardias. Esto no ha terminado, murmuró con rabia. Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Afuera, Alexis veía la audiencia desde su hotel en otro país. Cuando escuchó la decisión del juez, cerró los ojos y suspiró. La verdad dio su primer paso. Pero sabía que lo que venía sería largo. Juicios. Batallas legales. Revelaciones. Y todavía muchas verdades ocultas por salir. El regreso a la prisión federal fue silencioso. Trump no dijo una sola palabra durante el trayecto. Miraba por la ventanilla, con el rostro endurecido. La imagen del juez, de las pruebas y de los testigos seguía dando vueltas en su mente. Cuando las rejas se cerraron detrás de él nuevamente, sintió el peso de la realidad. Ya no era un escándalo pasajero. Era un proceso serio. En su celda, se dejó caer sobre la cama. Respiraba con dificultad. Esto no puede estar pasando, murmuró. Mientras tanto, afuera, el mundo reaccionaba. Analistas hablaban sin parar. Las pruebas son demoledoras. Este caso podría cambiar la forma en que se investigan los abusos empresariales. Alexis Sánchez fue clave al abrir la puerta a las denuncias. En redes sociales, millones celebraban que por fin se hiciera justicia. Otros debatían con intensidad. Pero una cosa era clara. Nada volvería a ser igual. Alexis, desde su hotel, caminaba de un lado a otro. Había pasado días sin descanso. Recibía mensajes de agradecimiento de personas que nunca había conocido. Gracias por hablar por nosotros. Nos devolviste la esperanza. Alexis respondía a algunos con palabras simples. La justicia es de todos. Mientras tanto, Robert estaba rodeado de otros trabajadores que también habían declarado. Lo hiciste bien, le decía una mujer. Fuiste muy valiente. Robert sonreía cansado. Todos fuimos valientes, respondía. Ya no tenemos miedo. Pero dentro de la prisión, Trump no dejaba de pensar. Recordaba su vida llena de poder. Las multitudes. Las entrevistas. Los lujos. Ahora solo había paredes frías. Puertas de metal. Silencio. De pronto, escuchó pasos acercarse. Un guardia se detuvo frente a su celda. Señor Trump, dijo. Tiene correspondencia. Le pasó un sobre. Trump lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una carta. No tenía remitente. Solo unas pocas palabras escritas a mano. Cuando la verdad sale, el poder se acaba. Trump apretó el papel con furia. «¡Malditos!», gritó. Arrugó la carta y la lanzó contra la pared. Su respiración era agitada. Pero por dentro, algo más crecía. No solo rabia. También miedo. Mientras tanto, en los noticieros, se anunciaba algo nuevo. Fiscalía revela que el caso podría extenderse a otros países por movimientos de dinero internacionales. Los analistas se sorprendían. Esto se vuelve aún más grande. Podrían intervenir cortes internacionales. Alexis escuchó la noticia y suspiró. Esto apenas empieza. En la prisión, Trump se sentó en la cama, cabizbajo. Ya no gritaba. Ya no golpeaba. Solo pensaba. Por primera vez, comprendía que no había escapatoria fácil. Que su mundo de poder se había desmoronado. Pero también algo más se despertaba dentro de él. Una desesperación peligrosa. Porque cuando alguien que lo tenía todo lo pierde, puede hacer cualquier cosa. Los días siguientes se sintieron eternos. Trump permanecía encerrado, con la mente dando vueltas sin descanso. Cada ruido de pasos lo hacía levantar la mirada. Cada puerta que se cerraba lo hacía estremecerse. La rutina de la prisión era dura. Comida simple. Horas de encierro. Poco contacto humano. Muy lejos de la vida de lujo que siempre conoció. Mientras tanto, afuera, el caso seguía creciendo. Más empresas vinculadas eran investigadas. Cuentas bancarias congeladas. Nuevos arrestos de antiguos socios. Esto se está convirtiendo en una red enorme, decían los noticieros.
Robert seguía asistiendo a reuniones con abogados y fiscales. Cada vez aparecen más víctimas, le explicaban. Lo que hiciste animó a muchos. Robert asentía con emoción. Solo quiero que nadie más pase por lo que pasamos nosotros. Alexis, ya de vuelta en su país, retomaba sus entrenamientos. Pero la gente lo miraba distinto. Con respeto. Con admiración. Algunos se acercaban. Gracias por defender a los trabajadores. Alexis sonreía con humildad. Es lo correcto. Pero dentro de la prisión, Trump recibía una noticia tras otra. Un abogado lo visitó con el rostro serio. Señor Trump, dijo. Perdió varias propiedades. Fueron embargadas. Trump abrió los ojos. ¿Qué? Las autoridades las incautaron como parte de la investigación, explicó. Para cubrir posibles multas y compensaciones. Trump se levantó furioso. Eso es mío. Ya no completamente, respondió el abogado. La ley lo permite. Trump sintió que el suelo se movía. También varias cuentas siguen congeladas, agregó. Y más socios están colaborando con la fiscalía. Trump se dejó caer en la silla. Todo se derrumba. Debemos prepararnos para un juicio largo, dijo el abogado. Y difícil. Trump cerró los ojos. Por primera vez. Sintió que realmente podía perderlo todo. Mientras tanto, en las calles, las protestas continuaban. Pero ahora no eran solo contra Trump. Eran contra empresarios abusivos en general. Personas exigían mejores condiciones laborales. Esto se volvió un movimiento social, decían los expertos. Alexis veía algunas imágenes por televisión. Ojalá esto cambie muchas cosas, murmuró. En la prisión, Trump no dormía bien. Soñaba con multitudes gritándole. Con puertas cerrándose. Con el rostro firme de Alexis frente a él. Una noche, despertó sudando. No, susurró. Se sentó en la cama, respirando agitado. Se dio cuenta de algo doloroso. Todo había comenzado con aquel momento frente a la prensa. Cuando subestimó a Alexis. Cuando creyó que era solo un futbolista más. Ahora entendía el precio de ese error. Mientras tanto, un noticiero anunció algo nuevo. Fiscalía prepara una acusación aún más grande para la próxima audiencia. Los analistas hablaban emocionados. Podría ser uno de los juicios más grandes de la historia. Trump escuchó la noticia desde su pequeña televisión. Su rostro se llenó de desesperación. No pueden, pero en el fondo sabía que sí podían. Y lo estaban haciendo. La segunda audiencia llegó más rápido de lo que Trump imaginaba. Otra vez fue escoltado por pasillos fríos. Otra vez cámaras esperando afuera. Otra vez miradas clavadas en él. Pero ahora ya no había sorpresa. Solo expectativa. Dentro del tribunal, la sala estaba aún más llena que la primera vez. Más periodistas. Más víctimas. Más abogados. Alexis no estaba presente físicamente, pero millones seguían todo en vivo. El juez entró con rostro serio. Se abre la sesión. El fiscal principal se levantó. Su señoría, dijo. Presentaremos nuevas pruebas y cargos adicionales. Un murmullo recorrió la sala. Hemos descubierto una red internacional de lavado de dinero, continuó. Con empresas en varios países. Trump apretó los puños. También hemos confirmado que parte de ese dinero provenía de explotación laboral. Las pantallas se encendieron. Mapas. Flujos de dinero. Empresas fantasmas conectadas como una telaraña. Esto es enorme, susurró un periodista. Nunca visto. El fiscal siguió. Además, varios exaltos ejecutivos han confesado bajo juramento. Uno de ellos apareció en video. Trump sabía todo, decía. Y lo autorizaba. El juez escuchaba atento. Por estas razones, concluyó el fiscal. Solicitamos nuevos cargos federales y que el acusado permanezca detenido sin posibilidad de libertad provisional. El silencio fue absoluto. Trump miró a sus abogados. Ellos no parecían optimistas. El juez respiró profundo. Tras revisar las nuevas pruebas, dijo. La corte acepta los cargos adicionales. Un golpe de martillo resonó. El acusado permanecerá bajo custodia federal. Un murmullo recorrió la sala. Trump cerró los ojos. La realidad se volvía más dura. Fuera del tribunal, la noticia explotó. Más cargos contra Trump. Red internacional descubierta. Juicio histórico avanza. Alexis veía la transmisión desde su casa. La verdad sigue saliendo, susurró.
Robert también miraba desde otro lugar. Nunca pensé que fuera tan grande. Cuando la mentira es grande, respondió Alexis. La verdad también lo es. Mientras tanto, Trump regresaba a prisión. Esta vez caminaba más lento. Sus hombros caídos. El poder que alguna vez mostró ya no estaba. En su celda, se sentó sin fuerzas. Miró sus manos. Temblaban. Todo se fue, murmuró. Por primera vez. Aceptaba que estaba perdiendo. Mientras afuera, el mundo celebraba cada avance de la justicia. Pero Alexis no celebraba. Solo reflexionaba. Sabía que detrás de cada prueba había sufrimiento real. Y que nada devolvería los años perdidos a esas personas. Pero al menos, la verdad estaba limpiando un poco la herida. Y aún faltaba el final. Porque el juicio definitivo se acercaba. Y ahí se decidiría el destino de Trump. El paso de los días convirtió el caso en el tema más importante del planeta, cada noticiero abría con nuevas revelaciones, cada periódico mostraba titulares aún más grandes, y cada red social ardía con mensajes de apoyo a las víctimas mientras la imagen de Trump, antes símbolo de poder, se transformaba en la de un hombre acorralado por sus propios actos. En la prisión federal, su rutina era cada vez más dura, despertaba con el ruido metálico de las puertas, comía en silencio rodeado de hombres que antes jamás habría mirado a los ojos, y pasaba largas horas solo, recordando cómo una sola conferencia de prensa había destruido el imperio que creyó intocable. Mientras tanto, la fiscalía seguía reuniendo testimonios, sumando documentos, conectando cuentas secretas, descubriendo nuevas empresas fantasmas y revelando cómo durante años se había aprovechado del miedo de trabajadores vulnerables para enriquecerse sin límites, algo que los analistas ya calificaban como uno de los mayores fraudes laborales de la historia moderna. Alexis, desde la distancia, seguía atento cada avance, entrenando para sus partidos pero con el corazón todavía ligado a la lucha que había comenzado sin buscarlo, recibiendo mensajes de personas de todo el mundo que decían haber recuperado la esperanza, madres agradecidas, jóvenes que ahora se atrevían a denunciar abusos en sus propios trabajos, y organizaciones que anunciaban reformas para proteger mejor a los empleados. Robert, por su parte, participaba en reuniones con abogados y representantes del gobierno, ayudando a identificar empresas involucradas, recordando nombres, fechas y lugares, sintiendo por primera vez que su sufrimiento no había sido en vano. En la prisión, Trump recibió una última visita de sus abogados antes del juicio final, quienes con rostros tensos le explicaron que las pruebas eran abrumadoras, que la cantidad de testigos era histórica y que incluso algunos antiguos aliados políticos se estaban distanciando para no verse arrastrados por el escándalo. Trump apenas escuchaba, su mente viajaba al pasado, a los aplausos, a las entrevistas, a los edificios con su nombre brillante en lo alto, comprendiendo que todo aquello estaba desapareciendo frente a sus ojos y que nada de su dinero ni de su influencia podía ya detener lo que venía. El juicio definitivo estaba programado para las siguientes semanas, y el mundo entero esperaba ese momento como si fuera un evento histórico, sabiendo que ahí se decidiría no solo el destino de Trump, sino también un mensaje poderoso para todos aquellos que creían que el dinero los hacía intocables, mientras Alexis reflexionaba en silencio, consciente de que aquella lucha había crecido mucho más de lo que imaginó, y que aún faltaba el momento más importante de todos. El día del juicio final llegó envuelto en una tensión que se sentía incluso en el aire. Las calles alrededor del Tribunal Federal estaban abarrotadas de personas, cámaras, patrullas y manifestantes que sostenían carteles pidiendo justicia, algunos con los rostros de trabajadores afectados, otros con mensajes de apoyo a Alexis, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona transmitiendo imágenes en vivo a todo el mundo. Dentro del edificio, la sala era un hervidero de murmullos, abogados revisando documentos por última vez, fiscales concentrados, periodistas listos para registrar cada segundo, y en las primeras filas, decenas de víctimas observaban con los ojos llenos de nervios y esperanza. Trump fue llevado al recinto esposado, con el rostro demacrado, muy distinto al hombre confiado que meses atrás había hablado frente a la prensa mundial, sus pasos eran lentos y pesados, como si cada uno cargara el peso de todas las decisiones que había tomado durante años. Y cuando se sentó junto a sus abogados evitó mirar a las personas que lo observaban con mezcla de rabia y alivio. El juez entró con gesto solemne, ordenó que todos se pusieran de pie y anunció el inicio del juicio definitivo, mientras un silencio absoluto se apoderaba del lugar. El fiscal principal comenzó relatando toda la historia desde el principio, cómo cientos de trabajadores fueron engañados, amenazados y explotados, cómo el dinero obtenido ilegalmente fue movido por una red de empresas fantasmas,
y como las pruebas encontradas en el edificio secreto revelaron la magnitud real del fraude, mostrando en las pantallas audios, contratos, transferencias y testimonios que dejaban claro que Trump no solo sabía lo que ocurría, sino que lo había ordenado y permitido. Durante años. Cada imagen era como un golpe, cada audio como una confesión imposible de negar, y el rostro de Trump se endurecía cada vez más, consciente de que no había forma de escapar. Luego vinieron los testigos finales, antiguos ejecutivos, contadores, supervisores y trabajadores que contaron con detalles cómo se manipulaban los pagos, cómo se usaban amenazas para mantener el silencio y cómo se escondía el dinero en cuentas internacionales, provocando que muchos en la sala contuvieran las lágrimas al escuchar historias de familias que pasaron hambre mientras otros se enriquecían sin escrúpulos. El juez escuchaba atento, tomando notas, observando cada prueba con seriedad, mientras los abogados defensores apenas podían reaccionar ante la avalancha de evidencia. A miles de kilómetros de distancia, Alexis seguía la transmisión en directo desde su casa, con el corazón acelerado, recordando aquel primer momento en que tomó el micrófono frente a Trump sin imaginar que eso desencadenaría todo, sintiendo una mezcla de nervios, responsabilidad y esperanza, sabiendo que ese día marcaría un antes y un después. Cuando el fiscal terminó su exposición, la sala quedó en silencio, tan profundo que se podía escuchar la respiración de las personas, y entonces el juez anunció que se retiraría a deliberar, dejando a todos en una espera que pareció eterna, mientras Trump se quedaba sentado, mirando al vacío, como si por primera vez comprendiera que el poder que creía eterno se había evaporado por completo. Los minutos de espera se sintieron como horas, la sala permanecía en un silencio cargado de nerviosismo, algunas personas apretaban las manos de quienes tenían al lado, otras cerraban los ojos en señal de oración, mientras los periodistas apenas se movían para no romper aquel momento histórico, y Trump seguía inmóvil, con la mirada fija en la mesa frente a él, recordando cada palabra que se había dicho, cada prueba que había sido mostrada, consciente de que su destino ya no estaba en sus manos. Afuera del tribunal, miles de personas observaban pantallas gigantes instaladas en las calles, esperando el veredicto como si se tratara de una final mundial. Algunos sostenían fotos de familiares que habían sufrido abusos laborales, otros gritaban consignas de justicia, y muchos simplemente miraban en silencio, con la esperanza de que por una vez los poderosos respondieran por sus actos. Alexis, desde su hogar, caminaba de un lado a otro frente al televisor, respirando hondo, intentando calmar los nervios, recordando la mirada de Trump aquel primer día frente a la prensa, cuando no imaginaba que todo acabaría allí, y pensando en todas las personas que habían recuperado la voz gracias a ese momento de valentía. Mientras Robert se encontraba dentro del tribunal con los ojos llenos de lágrimas, rezando en silencio por todos los que no habían podido llegar hasta ese día. De pronto, la puerta lateral se abrió lentamente y el juez regresó a la sala, provocando que todos se pusieran de pie de inmediato. El murmullo se apagó por completo y solo se escuchaban los pasos firmes del magistrado avanzando hacia su asiento, mientras Trump levantaba la mirada con el rostro pálido y los abogados defensores intercambiaban miradas tensas. El juez tomó asiento, respiró profundo y comenzó a hablar con voz clara, explicando que tras revisar todas las pruebas, escuchar a los testigos y analizar los documentos, la corte había llegado a una conclusión definitiva sobre el caso, palabras que parecían flotar en el aire mientras cada persona contenía la respiración, y Trump apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo que su mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. Afuera, las pantallas mostraban el interior de la sala, millones de personas en todo el planeta observaban en directo, esperando esas palabras que cambiarían la historia, mientras Alexis se detenía frente al televisor con el corazón latiendo con fuerza y Robert cerraba los ojos con lágrimas deslizándose por sus mejillas. El juez hizo una breve pausa, miró directamente a Trump y continuó hablando, preparando el momento más importante de todo el proceso, aquel que definiría su futuro y enviaría un mensaje al mundo entero sobre la justicia y el poder. El juez tomó aire profundamente antes de hablar, como si también sintiera el peso histórico de aquel instante, y con voz firme comenzó a leer el veredicto, declarando que Donald Trump había sido encontrado culpable de múltiples cargos, entre ellos fraude masivo, abuso laboral, lavado de dinero, amenazas y obstrucción de la justicia. Palabras que cayeron como un trueno en la sala y provocaron un murmullo que rápidamente se transformó en lágrimas, suspiros y rostros de alivio entre las víctimas, que durante años habían esperado ese momento. Trump quedó inmóvil, como si no hubiera entendido de inmediato lo que acababa de escuchar. Sus abogados bajaron la cabeza, conscientes de que ya no había nada que hacer, mientras el juez continuaba explicando que la evidencia presentada era clara,
contundente y abrumadora, demostrando un patrón de abuso sistemático que no podía ser ignorado por la ley, y que aquel caso marcaría un precedente importante en la lucha contra la explotación laboral y la corrupción empresarial. Afuera del tribunal, cuando las pantallas mostraron la palabra culpable, la multitud estalló en gritos de emoción, algunos se abrazaban llorando, otros levantaban las manos al cielo agradeciendo, y muchos repetían el nombre de Alexis como símbolo de valentía. Mientras en distintas ciudades del mundo se escuchaban aplausos espontáneos y mensajes de celebración llenaban las redes sociales en cuestión de segundos. Dentro de la sala, Robert cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, llorando como nunca antes, no de tristeza, sino de alivio, de sentir que por fin la justicia había llegado después de tantos años de silencio y miedo, mientras otros trabajadores se abrazaban entre sí, recordando todo lo que habían sufrido y comprendiendo que ese dolor ahora tenía un sentido. Alexis, desde su casa, sintió un nudo en la garganta al escuchar el veredicto, cerró los ojos por un instante y dejó escapar un largo suspiro, consciente de que aquel momento no era una victoria personal, sino un triunfo para todos aquellos que se habían atrevido a hablar, para quienes habían soportado injusticias durante años y por fin veían que la verdad podía vencer incluso al poder más grande. El juez continuó hablando, anunciando que en los próximos minutos se daría a conocer la sentencia que Trump debería cumplir, y que ésta se basaría en la gravedad de los delitos y el daño causado a cientos de familias, mientras Trump finalmente reaccionaba, llevando las manos a su rostro con una expresión de incredulidad y rabia mezcladas, comprendiendo que su imperio había caído definitivamente. La sala volvía a llenarse de murmullos, los periodistas escribían frenéticamente, y las cámaras no dejaban de captar cada gesto, sabiendo que aquel era uno de los momentos más importantes de la historia judicial reciente. La sala volvió a quedar en un silencio absoluto cuando el juez acomodó los documentos frente a él. Todos sabían que el siguiente anuncio sería el que sellaría por completo el destino de Trump, y el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. El magistrado levantó la vista y con voz firme explicó que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, al número de víctimas afectadas y al intento constante de obstruir la justicia, la Corte había decidido imponer una condena ejemplar, una que enviara un mensaje claro de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Trump escuchaba con la mirada perdida, su respiración acelerándose lentamente, mientras el juez continuaba detallando que la sentencia incluía varias décadas de prisión federal, la confiscación definitiva de propiedades obtenidas de forma ilegal y la obligación de pagar millones de dólares en compensaciones a los trabajadores afectados, palabras que caían una tras otra como golpes irreversibles, haciendo que los abogados defensores apenas pudieran reaccionar. Cuando el juez pronunció el número exacto de años que Trump pasaría tras las rejas, un murmullo recorrió la sala, algunos no podían creerlo, otros asentían con solemnidad, comprendiendo que se trataba de una de las condenas más duras impuestas a una figura pública de ese nivel. Robert llevó una mano a su pecho, respirando hondo, sintiendo que por fin se hacía justicia no solo por él, sino por cientos de personas que habían sufrido en silencio. Afuera, la multitud reaccionó con una mezcla de lágrimas y aplausos, personas abrazándose, gritando de emoción, levantando pancartas que decían la verdad ganó y la justicia sí existe, mientras las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo a las víctimas y reconocimiento a Alexis por haber sido el detonante de todo aquel cambio. Alexis, frente al televisor, se sentó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro sin vergüenza, no por alegría personal, sino por la sensación profunda de que algo importante había cambiado en el mundo, de que por una vez la justicia había alcanzado a alguien que parecía intocable. Dentro de la sala, Trump finalmente reaccionó con furia, golpeando la mesa y gritando que todo era una injusticia, que lo habían traicionado, que aquello era una conspiración, pero los guardias se acercaron de inmediato para calmarlo y escoltarlo fuera, mientras el juez ordenaba mantener el orden y declaraba cerrada la sesión. Las cámaras captaron el momento en que Trump era llevado esposado, con el rostro lleno de rabia y desesperación, sabiendo que su vida de poder y lujo había quedado atrás para siempre. El convoy avanzó lentamente entre las calles llenas de personas que observaban en silencio o aplaudían con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos, otros con gestos de alivio, mientras las cámaras seguían cada metro del recorrido que llevaba a Trump de regreso a la prisión federal, esta vez ya no como acusado, sino como condenado, un hombre que había perdido todo aquello que alguna vez creyó eterno. Dentro del vehículo, Trump miraba por la ventana sin decir palabra, su reflejo en el vidrio mostraba a alguien completamente distinto al magnate seguro de sí mismo de años atrás, ahora envejecido por la presión,
derrotado por sus propias acciones. En distintos puntos del mundo, la noticia seguía provocando reacciones. Líderes sociales hablaban de un antes y un después en la lucha contra los abusos laborales, organizaciones anunciaban nuevas leyes de protección para trabajadores, y miles de personas compartían sus propias historias inspiradas por lo ocurrido, sintiendo que por fin alguien había demostrado que la justicia podía alcanzarlo todo. Robert regresó a su casa esa noche con una sensación extraña, mezcla de cansancio y paz, abrazando a su familia con fuerza, sabiendo que los años difíciles quedaban atrás y que por fin podrían empezar de nuevo sin miedo. Alexis, por su parte, salió a caminar solo, dejando que el aire fresco calmara sus pensamientos, recordando cada momento de aquel camino inesperado, desde el instante en que se levantó frente a la prensa hasta ese día histórico, comprendiendo que nunca buscó ser un héroe, pero que a veces la vida coloca a las personas en el lugar exacto para provocar un cambio enorme. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de agradecimiento, pero él apenas los miraba, prefiriendo sentir en silencio la satisfacción de haber hecho lo correcto. En la prisión, Trump fue llevado nuevamente a su celda, esta vez con un número oficial que marcaba el inicio de su condena. Las puertas metálicas se cerraron tras él con un sonido seco que resonó como el final definitivo de una era, y por primera vez no hubo gritos ni rabia. Solo un silencio pesado mientras se sentaba en la cama dura y comprendía que esa sería su realidad por muchos años. Afuera, el mundo seguía girando, pero algo había cambiado profundamente. La gente hablaba de valentía, de justicia y de cómo una sola voz podía despertar a miles, mientras Alexis miraba el cielo estrellado y respiraba hondo, sintiendo que aquella historia no era solo sobre la caída de un hombre poderoso, sino sobre el poder de la verdad. El amanecer llegó tranquilo, como si el mundo respirara distinto después de todo lo ocurrido. Los noticieros hablaban ahora de reformas, de justicia y de nuevas oportunidades para miles de trabajadores que durante años habían vivido con miedo, mientras expertos analizaban cómo aquel caso histórico cambiaría para siempre la forma en que los poderosos serían vigilados por la ley. En muchas ciudades, personas comunes comenzaban su día con una sensación de esperanza renovada, convencidas de que si alguien como Trump había caído, entonces ningún abuso volvería a quedar oculto para siempre. Robert despertó junto a su familia con una sonrisa que no sentía desde hacía décadas, preparando el desayuno con calma, escuchando las risas de sus hijos y comprendiendo que por fin podrían vivir sin temor, sin amenazas, sin injusticias, agradeciendo en silencio a Alexis por haber tenido el valor de alzar la voz cuando nadie más se atrevía. En su casa, Alexis se preparaba para un nuevo entrenamiento, ajustándose las zapatillas como cualquier otro día, sabiendo que su vida seguiría ligada al fútbol, pero con la certeza de haber dejado una huella mucho más profunda fuera de la cancha, una huella de dignidad, respeto y valentía. Las redes sociales seguían llenas de mensajes que recordaban aquel momento frente a la prensa mundial, cuando un simple micrófono se convirtió en la chispa que encendió un cambio gigante, y muchos compartían la frase que Alexis había dicho aquella primera vez: el respeto no se exige, se gana, ahora convertida en símbolo de justicia para millones. En la prisión federal, Trump miraba por la pequeña ventana de su celda, viendo apenas un pedazo de cielo, entendiendo que su vida de privilegios había quedado atrás y que cada día sería un recordatorio de las decisiones que lo llevaron hasta allí, mientras el silencio se convertía en su nueva compañía. La historia había dado un giro inesperado, demostrando que incluso los más poderosos pueden caer cuando la verdad sale a la luz, y que una sola persona con valentía puede cambiar el destino de miles, dejando una enseñanza que quedaría marcada para siempre. Alexis levantó la mirada al cielo antes de entrar al campo de entrenamiento y sonrió con calma, no por orgullo, sino por la paz de saber que había hecho lo correcto, consciente de que a veces los héroes no buscan serlo, simplemente actúan cuando el mundo más lo necesita. Y así, entre justicia, esperanza y nuevas oportunidades, aquella historia que comenzó con una conferencia de prensa terminó convirtiéndose en una lección eterna sobre el poder de la verdad, el valor de alzar la voz y la fuerza imparable de la dignidad humana. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.